La transición española está de actualidad. La reciente muerte de Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, ha provocado una luz de artículos de prensa y de programas de radio y televisión dedicados a recordar esta etapa de nuestra historia más reciente. Los historiadores también han dedicado muchos estudios a la dimensión interior de la transición, quedando un poco abandonada la dimensión internacional. Quizás por este motivo acaba de celebrarse un congreso en Valladolid y en Madrid dedicado a esta dimensión internacional. Nos acompañan hoy en el estudio Natalia Urigüen, que es becaria predoctoral en la UNED, y Abdón Mateos, catedrático de Historia Contemporánea en la UNED. Los dos han participado en este congreso. Natalia, Abdón, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días. Mucho gusto. Bueno, ¿cuál es el sentido de organizar un congreso en estos momentos sobre la dimensión internacional de la transición? Bueno, en realidad este congreso no es solo sobre la dimensión internacional, se llama la apertura internacional de España entre los pactos con Estados Unidos en 1953 y el ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1986, que digamos que cierra un poco un ciclo histórico en España, también el ciclo de lo que llamamos el tiempo presente, ¿no? Hay una distancia ya de 60 años por un lado respecto a los pactos con Estados Unidos y casi 30 respecto a la vinculación con lo que hoy es la Unión Europea, ¿no? Estos son unos congresos que se celebran bienalmente y que promueve una asociación de historiadores, la Asociación de Historiadores del Presente, y se hace en colaboración con el Departamento de Historia Contemporánea y grupos de investigación del departamento, de la UNED y otras universidades. En este caso ha sido la Universidad de Valladolid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como digo, es un congreso abierto a los historiadores de la asociación, que se aloja además las contribuciones de las comunicaciones en su página web, que se llama historiadelpresente.es, y que posteriormente se van a editar también las ponencias que se han desarrollado en el Congreso. Como digo, ese ciclo de 60 años a 30 años es un tiempo en el que trabajamos los contemporaneistas en sentido estricto, es un tiempo en el que coexiste la historia con los testigos, en el que las fuentes, ahora hay una gran polémica sobre la apertura de las fuentes respecto a lo que es la Ley de Patrimonio Histórico, que establece 50 años desde los hechos. En este caso estaríamos hoy ya en 1964, pero en realidad, como también hay otras leyes, como la Ley de Secretos Oficiales, ha habido una cierta regresión en el acceso a los archivos de la diplomacia y en general de los archivos de la administración para lo que llamamos nosotros el tiempo presente, la historia del presente. Bueno, Natalia, ¿por qué no nos pones en situación y nos explicas cuál era el contexto internacional en el que se desarrolló todo el proceso de la transición española? Bueno, fundamentalmente hay que tener en cuenta la gravísima crisis económica que se desencadenó desde 1973 a raíz de la crisis del petróleo. La economía española dependía enormemente de las fuentes energéticas importadas y, por lo tanto, sufrió de lleno este impacto. Por otro lado, la transición democrática se produce dentro del contexto de Guerra Fría. Su inicio coincidió con un incipiente deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y la URSS, aunque realmente este será un mero espejismo. De los dos bloques, España pertenecía al bloque occidental. No estaba integrada aún en la OTAN, pero su valor geoestratégico constituía una pieza clave desde la firma de los tratados de 1953 sobre las bases con Estados Unidos. En los años anteriores a la muerte de Franco se produjeron una serie de conflictos en el área mediterránea que la convirtieron también en una de las zonas más inestables del planeta. Por ejemplo, la guerra árabe-israelí del Yom Kippur, el conflicto armado entre Grecia y Turquía por la disputa de Chipre y la caída de la dictadura en Portugal, abriéndose la posibilidad de acceso al gobierno de elementos comunistas en un país que además era miembro de la OTAN. Esta inestabilidad en los países del sur de Europa, en vísperas de la muerte de Franco, aumentó el interés occidental por garantizar que los cambios políticos que acaeciesen en España no alterasen el statu quo global. Natalia, en este contexto de inestabilidad, ¿cuál era la posición de los Estados Unidos con respecto a España? Ya ha señalado que su interés era sobre todo geoestratégico y que la relación entre ambos países era buena desde la firma de los acuerdos de 1953. Bueno, el principal objetivo de los Estados Unidos respecto a España era evitar que a la muerte de Franco se produjera una modificación sustancial de equilibrio de fuerzas a favor de la Unión Soviética.
La forma de mantener dicho equilibrio era garantizar la permanencia de las bases americanas en territorio español y conseguir además la entrada de España en la OTAN. Por lo tanto, los Estados Unidos estuvieron dispuestos a apoyar la transición democrática siempre y cuando dicha evolución no pusiera en peligro su contribución al sistema defensivo internacional y cuando tuvieron que optar entre defender sus intereses geoestratégicos o facilitar el cambio político, desde luego no dudaron en inclinarse por lo primero. Por lo tanto, los Estados Unidos no demostraron tener mucha prisa porque en España se produjera un cambio democrático. Hasta muy poco tiempo antes de la muerte de Franco, los contactos con la oposición antifranquista fueron escasos. Sin embargo, desde el primer momento apoyaron a la figura del príncipe. De hecho, don Juan Carlos realizó su primera visita como jefe de Estado a los Estados Unidos. En cuanto a la postura de Washington respecto a la legalización del Partido Comunista Español, esta varió entre Kissinger, que era partidario de la no legalización de los comunistas, y la posterior administración de Jimmy Carter, cuyo posicionamiento fue bastante más abierto y pragmático ante la supuesta amenaza comunista en Europa occidental. Otro tema por el que cabe preguntarse es por el papel de los Estados Unidos en las transiciones ibéricas que se van a producir a partir de 1974-75, con el final de la dictadura en Portugal y posteriormente con la muerte de Franco en España. A varios historiadores les sorprende la actitud marginal que tomaron los norteamericanos en una cuestión de tamaña trascendencia, como fue la crisis en el flanco sur de Europa, fundamentalmente por el peligro de un posible avance del comunismo bajo la forma de eurocomunismo en Europa, además del peligro que ello suponía para la distensión y el equilibrio de poderes en el marco de la Guerra Fría. En opinión de algunos historiadores, como por ejemplo Antonio Muñoz, que recientemente ha escrito un libro sobre las relaciones entre el Partido Socialista y el SPD alemán, el Partido Socialdemócrata, la pasividad de los norteamericanos podía ser calculada, pudiendo buscar con ello la frustración del acercamiento del bloque occidental hacia los países del este. Charles Powell, sin embargo, es más partidario de la idea de que la pasividad de los Estados Unidos respondía a problemas de índole internos estadounidenses y a las consecuencias de la guerra de Vietnam. Encarnación Lemus, también recientemente, en la misma línea, opina que esa falta de actuación se debió a las limitaciones a las que se vieron sometidos el presidente de los Estados Unidos y su secretario de Estado ante la falta de apoyo a su política exterior por parte del Congreso de los Estados Unidos. Y finalmente, otro historiador, Vasori, menciona la debilidad de la administración Ford, las críticas a su política exterior por parte de los medios públicos y la supervisión continua del Congreso sobre cualquier iniciativa internacional. Bien, esto en cuanto a la relación con Estados Unidos. Y en cuanto a la Unión Soviética, ¿qué puedes contarnos, Abdón? ¿Qué papel jugó en este terreno? Bueno, la Unión Soviética tiene un papel menos importante, pero hay una cantidad de información respecto a las relaciones entre España y la Unión Soviética que es mucho menor que la que hay respecto a Estados Unidos o otros países centrales europeos como Alemania o Francia. Los soviéticos eran, desde luego, partidarios de un cambio de régimen en España, que acabase la dictadura de Franco. Siempre, además, que eso conllevase una modificación del equilibrio global de fuerzas que les fuera, además, favorable. Ante todo, deseaban evitar que a la muerte de Franco se produjera una mayor contribución española en el bloque occidental, a la defensa occidental. No eran, desde luego, partidarios de la implantación de una democracia de corte occidental, porque eso conllevaría la entrada de España en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea y, en consecuencia, un aumento de la influencia de los Estados Unidos, ¿no? Es un momento de recrudecimiento, además, de la Guerra Fría a partir de 1979, como bien sabéis, después de la invasión de Afganistán por las tropas soviéticas. Y se había producido una declaración de la Unión Soviética que demandaba que se congelasen los bloques militares, con lo cual se percibió esa entrada de España en la OTAN como una amenaza a los intereses soviéticos. Paradójicamente, además, las relaciones entre el franquismo y los regímenes comunistas ya habían mejorado en los primeros años 70, aumentando las relaciones comerciales. Alemania Oriental estableció también relaciones diplomáticas con Madrid. Las relaciones, por ejemplo, entre el PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y el PC ya se habían deteriorado mucho desde la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, que había sido condenada por el PC. Es el inicio de lo que empieza a llamarse el eurocomunismo, ¿no? Y los choques entre ambos partidos son notables, entre el partido dirigido español por Carrillo y el régimen soviético son notables en esos años 70 y darán lugar a la creación de fracciones llamadas prosoviéticas en el Partido Comunista ya al final de los años 70 e inicio de los años 80.
Durante el proceso democratizador, los soviéticos inicialmente podían haberse negado a reconocer al rey Juan Carlos I hasta que se legalizase el PC, pero los intereses de Estado predominaron sobre la solidaridad ideológica. Y el PQS y la Unión Soviética prefirieron establecer relaciones diplomáticas cuanto antes, incluso antes de la legalización del PC, un poco antes de ese Sábado Santo Rojo en el que se legalizó el PC. Ya se había restablecido las relaciones entre Suárez y Brezhnev en ese momento. Natalia, ¿y cuál fue la posición de los restantes países europeos? ¿Fue similar a la de los Estados Unidos por aquello de formar parte del mismo bloque? Bueno, a diferencia de los Estados Unidos y sus prioridades geoestratégicas, para las potencias europeas la democratización de España tras la muerte de Franco era prioritaria por su dimensión política. Si durante el franquismo las relaciones de los diferentes países europeos con España fueron, en unos casos, de rechazo, como por ejemplo los países escandinavos y el Benelux, en otros no lo fueron tanto, como por ejemplo Francia, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la transición, los gobiernos europeos y especialmente la República Federal Alemana apoyaron activamente el proceso democratizador español. Desde los años 70, los distintos gobiernos europeos se habían convencido de que la mejor forma de contribuir a la democratización de España era propiciar su desarrollo socioeconómico, aún así manteniendo las distancias con el régimen franquista. En general, sí se apoyaba la figura del príncipe, que realizó viajes oficiales a Francia en 1970 y 73 y a la República Federal de Alemania en 1972 y 1974. Otra posición de Europa que contrasta con la norteamericana fue el apoyo sistemático a la oposición antifranquista moderada desde principios de los años 70. Ello acabó traduciéndose en una mayor tolerancia por parte del régimen hacia estos. El gran espaldarazo se produjo con el viaje oficial del ministro de Asuntos Exteriores alemán, Walter Scheel, en abril de 1970, durante el cual se reunió en casa del embajador con un nutrido grupo de representantes antifranquistas, como Satrústegui de la parte monárquica, liberales, demócratas cristianos como Joaquín Ruiz Jiménez y, por ejemplo, Tierno Galván. La encerrona no gustó nada al gobierno franquista, pero legitimó la oposición a los ojos de Europa. Pero perdona, Natalia, yo creo que además del Benelux y los países escandinavos, en esos años del tardofranquismo, una oposición fundamental es la de Italia, tanto de los gobiernos de centro-izquierda como el propio Vaticano. El propio Vaticano que con Pablo VI pues condena, antes cuando fue el cardenal Montini, condena ejecuciones de antifranquistas, etcétera. Y en realidad es lo que hace casi más daño por las estrechas relaciones culturales, históricas que había entre España e Italia, ¿no? O sea que además de la posición de los países escandinavos y del Benelux, la posición italiana y del Vaticano dentro de Italia es fundamental en ese deterioro de la posición de la dictadura en el escenario europeo. Bueno, por otro lado, la presión exterior en ocasiones consiguió el éxito esperado, como la liberalización, por ejemplo, de los dirigentes socialistas Felipe González, Enrique Mújica y Nicolás Redondo, detenidos en 1971 por asociación ilícita y que fueron liberados gracias a la intervención de la embajada alemana. En otras ocasiones, sin embargo, la presión europea no consiguió evitar las ejecuciones, por ejemplo, del caso de septiembre de 1975. La ausencia de representantes de alto nivel en el funeral de Estado de Francisco Franco contrasta con la presencia de altos mandatarios en la proclamación del rey, como fueron Giscard d'Estaing, Walter Scheel o Felipe de Edimburgo. Tras la muerte de Franco, las posibilidades de ayudar a España en su proceso democrático aumentaron considerablemente. Fue la República Federal de Alemania la que se involucró más activamente. Los dos grandes partidos alemanes, el SPD, socialdemócratas, que en aquel momento estaban en el gobierno, y la CDU, los demócratas cristianos, que estaban en la oposición, ayudaron en la formación de una alternativa de gobierno, los primeros ayudando al PSOE y los segundos, primero al equipo demócrata cristiano del Estado español antes de las elecciones de 1977 y tras el descalabro de aquellas elecciones de los demócratas cristianos, comenzaron a apoyar a la UCD de Suárez, que había ganado las elecciones. Y en cuanto a las instituciones europeas como la Comunidad Económica o el Consejo de Europa, ¿qué papel jugaron en el proceso de democratización español? La Comunidad Europea pasó a convertirse en el símbolo de lo que Franco negaba a los españoles. Por ello, el aliciente de la integración de España en Europa se utilizó como mecanismo democratizador. La postura europea ante el proceso español mejoró notablemente tras el nombramiento de Suárez. En abril de 1977, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se reconocía el cumplimiento de las promesas democratizadoras realizadas en julio de 1976 por el gobierno de Suárez, es decir, recién nombrado
tras haberse legalizado el Partido Comunista de España y haberse convocado elecciones generales para junio de 1977. Un mes después, en julio de 1977, el ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, depositó en Bruselas la solicitud formal de entrada de España en la Comunidad Europea. Por su parte, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, aquel verano, realizó una gira por los 9 países que la conformaban, cuyo resultado fue el reconocimiento público por parte de las democracias europeas ya hacia España, ¿no? Hay que destacar también el papel activo de las organizaciones transnacionales partidistas como las Internacionales Socialista y Demócrata Cristiana en la transición española, que procuraron contribuir a la instauración de un sistema democrático de corte occidental a la vez que promocionaban y fortalecían a las fuerzas políticas afines existentes en España. En el caso español, hay que decir que fue realmente la Internacional Socialista la más activa. Los partidos integrantes de esta contribuyeron a la supervivencia económica y organizativa del Partido Socialista Obrero Español. Por su parte, la Unión Europea Demócrata Cristiana no se mostró tan activa como su homóloga socialista, si bien su interés por España fue creciendo desde principios de los años 70, apoyando a los demócratas cristianos españoles en las jornadas, congresos celebradas en el año 75, 76 y sobre todo a principios de enero de 1977, al que asistieron los máximos dirigentes de la democracia cristiana a nivel mundial. La dimensión internacional de la transición. Natalia Urigüen, becaria predoctoral, y Abdón Mateos, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias. Muchas gracias a ti, Clara.